Photoshop básicamente, chicos, es una herramienta que se utiliza justamente para hacer retoques fotográficos o todo aquello que vayamos a trabajar cuando tenemos imágenes, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros instalamos el programa, nos va a salir una pantalla de inicio que ahora se las voy a mostrar. Y sobre eso vamos a poder crear lo que nosotros le llamamos mesa de trabajo, ¿sí? Que es esta hojita en blanco, digámoslo así. Y ahí es donde nosotros vamos a poder armar nuestras piezas de una manera muy similar a Canva, de manera personalizada. También Photoshop tiene ciertas plantillas que nos permiten justamente ir trabajando. Evidentemente, este programa es para un diseño profesional, lo cual, como les decía en la anterior clase, si tuviéramos que pasar realmente a profundidad Photoshop, nos tomaría meses aprenderlo y realmente al grado que uno podría llegar a aprender. Yo les comento como algo un poquito personal, llevo casi 10 años o más trabajando en Photoshop a nivel profesional. A nivel, les diría, de hurguete, he aprendido a utilizar Photoshop por el año 2003, más o menos 2002, incluso un poco antes, y hasta el día de hoy no lo conozco a 100%, porque realmente es un programa que ha ido creciendo muchísimo cada vez ha tenido nuevas herramientas, se actualiza, ahora es mucho más específico, antes era muy genérico, ahora tiene para diseño web en específico, para montaje o matte painting que se llama, que son los fotomontajes esos espectaculares que vemos, o para, no sé, para diseño publicitario, etcétera. Entonces cada vez se vuelve mucho más específico, ¿sí? Y principalmente, sí, estoy grabando, Vani. Principalmente esta herramienta yo la he llegado a utilizar más que nada de una forma comercial para hacer diferentes tipos de diseño. Entonces, esta presentación yo les muestro, como les decía, se las he dejado para que ustedes puedan ir teniendo un panorama general de nuestra mesa de trabajo, de nuestro programa en sí. Y por otro lado, ahora yo les voy a explicar cómo es a detalle la creación de una mesa de trabajo y demás. Y por otro lado, justamente están las herramientas, que como les decía, a lo largo de estos años, Photoshop en sus diferentes versiones, desde la CS hasta ahora no ha habido mucha variación de herramientas, pero sí de antes de la CS había muchísima variación de herramientas. De hecho, hay muchas que no existían siquiera y que ahora nos solucionan la vida como diseñadores. Evidentemente no es como muchos clientes creen, que es ir a archivo y crear diseño, ¿no? O sea, tenemos que trabajar sobre eso. Pero, como les decía, mi intención es que aunque ustedes tienen toda esta información, yo les voy a explicar los tips claves que les van a servir para que ustedes puedan trabajar sus imágenes, puedan combinar con Canva y así puedan hacer sus propias piezas. Entonces, de todas formas, esto básicamente son como textos de consulta que les va a servir para cualquier duda que tengan con respecto a alguna herramienta. Y en estas clases que vienen vamos a ir resolviendo las dudas que ustedes vayan teniendo. Como les decía, esta parte de nuestra clase es súper práctica, porque realmente, chicos, ustedes pueden pasar mucha teoría, pero si no lo ponen en práctica, no se van a acordar. Se los digo por experiencia. Inclusive, entre paréntesis, les comento, yo estoy pasando un curso de una herramienta que se llama Sketch y que justamente mientras el profe da la teoría, yo también me voy a la práctica, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, mi mesa de trabajo. Y aquí yo vengo y practico y voy haciendo. ¿Por qué? Porque justamente si uno no hace esa interacción, no se acuerda. Por eso es importante hacerlo. Bien, entonces,
Como les decía, cuando uno abre Photoshop en un inicio, tiene una pantalla como esta, en la cual Photoshop nos dice, indistintamente si lo tienen en español, es muy intuitivo. Yo les voy a ir explicando todo en español. Yo lo tengo en inglés, la verdad es algo que no sé por qué esta versión que tengo del 2020 no la he podido cambiar en español. De hecho, hoy en día ya se puede cambiar el idioma. Pero bueno, en mi caso está en inglés. De todas formas, yo les voy a explicar en español todo. Así que para ustedes va a ser como muy sencillo. Les decía en un inicio, la pantalla que les va a salir es donde aquí nos sugiere qué tipo de cosas podemos ir creando. A mí me sale esta opción de recientes, que son las piezas de diseño que yo he ido trabajando, las cuales es muy probable que lógicamente a ustedes no les salgan, ¿sí? Uno puede esconder o en todo caso agrandar o definir los modos que puede ir viendo de las cosas que va creando. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Este botoncito que dice crear nuevo. Entonces, si nosotros le damos clic ahí, se nos abre una ventana que dice nuevo. En algunos casos, cuando está muy nuevito nuestro Photoshop, nos sale una ventana como esta, más grande, ¿sí? Y aquí justamente nos dice las opciones de reciente, guardados, foto, que son plantillas, las plantillas que les decía que tienen muy similar de sugerencia a Canva, para impresión, algunas otras plantillas, arte e ilustración, otras plantillas, para web, otras plantillas, para teléfonos celulares, otras, con ciertas medidas, lógicamente, y para video también otras plantillas. Entonces, a nosotros nos va a interesar crear desde cero, porque a pesar de que puede que aquí nos salgan sugerencias, nos van a salir sugerencias de hoja carta, hoja oficio o cosas así. Entonces, lo ideal es que vayamos a crear desde cero. Para ello, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? En esta ventana gigante tenemos que seleccionar primero el nombre, en este caso vamos a poner Facebook Post, no sé, se me ocurre 16 de octubre, por ejemplo. Las medidas, ¿sí? Que esto es ancho, le vamos a poner igual que en Canva 2000 por 2000, ancho por alto y me fijo que diga píxeles. La orientación no nos afecta porque es cuadrada. Algo de diferente en Photoshop que no lo teníamos en Canva es la resolución. Lo que pasa es que Photoshop es una herramienta en la que nosotros podemos trabajar también para impresión. Entonces, cuando estamos hablando de impresión, tenemos que trabajar en una mejor resolución. En este caso, nosotros podemos trabajar en 150 de resolución. Píxeles por pulgada. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos cuadraditos súper pequeñitos que componen nuestros diseños, por cada pulgada entran 150. ¿Cuánto mide una pulgada? 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. ¿Qué son los píxeles? Son estos cuadraditos que les digo, ¿sí? Estos cuadraditos. Entonces, por cada 2.5 centímetros cuadrados entran 150 píxeles. Eso es lo que nos está diciendo la resolución. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el modo de color. Esto también se los voy a explicar de manera teórica, pero vamos a hacer un paréntesis ahorita y mejor dicho, vamos a continuar y luego vamos a hacer el paréntesis para explicarles los modos de color. En este caso tenemos que seleccionar que sea RGB color y automáticamente se nos va a poner 8 bits. 8 bits es porque los monitores, las pantallas y demás están trabajadas con eso.
Nos dice background, contenido de fondo, lo vamos a dejar en blanco y automáticamente cuando elegimos RGB color o color RGB, nos manda un perfil de color que es sRGB y bueno, este código. No necesitamos hacer nada más y simplemente le ponemos crear. Esa es la forma en la que se nos va a crear el archivo. Perdón, chicos, no se me ha creado porque estaba con la otra ventana. Vamos a volver a poner 2000 por 2000. Aquí le vamos a poner Facebook post 1610. Me fijo que todos los detalles estén y le doy crear. Ay, ¿qué pasó, chicos? No sé por qué no me quiere crear directo. Bueno, se les va a abrir una ventana como esta, ¿sí? Esta ventana básicamente es la misma que teníamos cuando estábamos en Canva. Voy a ir a Canva y les voy a mostrar. De la misma forma, cuando nosotros creábamos un diseño con dimensiones personalizadas, le poníamos 2000 por 2000. Igual Canva nos abría una ventana que es una mesa de trabajo exactamente igual a la de Photoshop, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante al momento de revisar este tema de Photoshop? Photoshop tiene, como ustedes pueden ver, muchas herramientas a mano izquierda y otro tipo de, se puede decir, pestañas para diseñar, de las cuales las más importantes que ustedes van a utilizar se llaman capas. Estas capas es prácticamente por donde van a dominar el documento. Ya les voy a ir explicando el por qué. Además de ello, puede que tengan este tipo de herramientas como caracteres, no es parágrafo, es ay, se me ha ido el término en español, ¿qué se llama esto? Ay, chicos, se me ha ido el término en español de esto. Bueno, de lo que viene a ser justamente los detalles de la información sobre la alineación de texto y demás, ¿sí? Otro tipo de información que es muy posible que sea importante para ustedes, si es que llegan a utilizarlo, son los pinceles. Entonces aquí también van a poder tener esos pinceles a la mano, ¿ya? Y por último, la historia. La historia nos ayuda a volver atrás o ir hacia adelante a medida que vamos trabajando. Dentro de este panel a mano derecha. A mano izquierda, las herramientas que más van a utilizar son las de movimiento, que es el cursor, ¿sí? Las de selección, que son este rectángulo, este pincel, el parche y el tampón. También es posible que vayamos a utilizar la goma, vayamos a utilizar el degradado, que a veces si la herramienta está escondida, simplemente hay que darle un clic sostenido y se van a abrir nuevas opciones, ¿sí? También es posible que vayamos a utilizar, como les decía, el pincel, en algún caso de que lo necesiten. Les voy a ir explicando para qué y por qué. Texto, obviamente, la herramienta de texto y tal vez algunas herramientas de las figuras geométricas. Esas son las principales. Como les decía, la más utilizada es la de movimiento. Esta sí es la que más se utiliza, porque casi en todo vamos a ir utilizándola. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? ¿Quién más ha llegado? Lisandro. ¿Se va comprendiendo, chicos? Sí, Lisa, se comprende.
Perfecto. Bien, permítame un segundo, lo anoto a Lisandro en nuestra lista de hoy para que no se me pase. Listo. Bien, entonces, nosotros como capos, futuros capos en lo que es marketing digital, vamos a trabajar de una forma, como les decía, mucho más comercial, mucho más para hacer nuestros posts. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar que vayamos a necesitar? Por ejemplo, como les había dicho, nosotros podemos hacer una búsqueda de imágenes, ¿sí? Yo voy a seguir con el tema manzanitas, que me gustan mucho las manzanas. Entonces voy a buscar una imagen que me guste. Digamos que voy a elegir, a ver cuál está buena. Digamos esta. La voy a descargar, perdón. La voy a descargar siempre fijándome que sea al mejor tamaño. Me fijo que se está descargando en el escritorio o donde yo la necesite. Y lo que puedo hacer directamente es jalar la foto y una vez que se pone el signo de más, la suelto. Y ahí Photoshop me la pone la imagen con la opción de que yo pueda agrandar, achicar o ponerla de alguna posición. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Me vengo a la esquina, a cualquiera de las esquinas, y con la nueva versión de Photoshop, la 2020, simplemente le doy clic sostenido y jalo. En las versiones antiguas tengo que apretar con Shift, ¿sí? En el caso de DaVinci, por ejemplo, tiene que ser con Shift, aprieto y clic sostenido. En la nueva versión simplemente clic sostenido y jalo, nada más. Y voy acomodando la imagen como yo deseo. Listo. Entonces yo ya tengo acomodada mi imagen. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que la pestaña de capas era súper importante? Miren, se ha creado una nueva capa. Y esa nueva capa lo que está haciendo es decirme que hay una imagen. Esta es mi capa de fondo y cuando se trata de transparencia, Photoshop siempre que hay transparencia me muestra los cuadraditos entre blanco y plomo, siempre. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Por ejemplo, como les decía, yo les voy a ir mostrando los tips exactos. ¿Qué otra cosa más puedo hacer para ir creando mi pieza de diseño? Por ejemplo, aquí en capas hay una serie de botones aquí abajo. El basurerito, como en todo, es para eliminar. Entonces, si yo le doy basurerito, me va a decir, ¿estás seguro que quiere eliminar? Sí, y la elimino. Para volver atrás, puedo apretar Control Z y vuelvo atrás. ¿Se acuerdan que les decía de historia? Igual aquí me va saliendo todo lo que voy haciendo. Si he eliminado, si he puesto, si es nuevo, todo. Entonces también puedo volver atrás o adelante, en cualquiera de las formas. Además de ello, por ejemplo, al lado del basurerito tengo un cuadradito con un signo de más que es para crear una nueva capa. Yo le puedo dar clic y como les decía en Photoshop, todo lo que es transparente sale en cuadraditos blanco y gris. Entonces tengo una nueva capa que lo que me está diciendo Photoshop es que está vacía. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, para utilizar mi herramienta de degradado. Esta herramienta de degradado, cuando le doy clic aquí arriba, automáticamente me muestra un panel
dónde está el tipo de degradado que puedo utilizar. Si ustedes se fijan, como ya les había dicho, Photoshop me está mostrando cuadraditos blancos y grises. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del color negro está yendo hacia el transparente. Si yo le doy clic a esa flechita, es probable que me muestre una serie de degradados. Si no les mostrara, les va a mostrar unas carpetas. Y esas carpetas tienen esa serie de degradados. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un degradado de negro a blanco, de negro a transparencia y otro tipo de negro a blanco, pero que el negro predomina. Entonces voy a poner transparente. Me paro con la manito sobre la capa vacía. Me fijo que estoy con la herramienta de degradado. ¿Y qué puedo hacer? De la esquina de arriba, con clic sostenido, puedo crear un degradado sobre mi imagen. Y ya le voy dando otro estilo a esa imagen con la que quiero trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo venir a mi herramienta de texto, el texto normal, le doy clic y aquí puedo poner las manzanas son saludables. Como se fijan, aquí está muy chiquitita mi letra. Pero ¿qué ha pasado? Cuando yo le doy clic a la herramienta de texto, automáticamente la barra superior se cambia a los detalles de texto. Entonces aquí yo puedo elegir la tipografía que yo quiera. ¿Se acuerdan que les decía que de DaFont se instalan las tipografías? Yo tengo aquí hartas instaladas. Porque Photoshop sí las reconoce. Entonces digamos que yo quiero esta. Puedo definir si es condensada, bold, regular, lo que quiera. Y el tamaño, por supuesto. Perdón, no estaba marcada, chicos. Y el tamaño. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Mientras estoy con la herramienta de texto activada, puedo darle clic a este cuadradito y cambiar el color de mi texto. Al que a mí más me guste. Y le doy OK. Una vez que ya he terminado de editar el texto, aquí hay una tiqueadita, ¿sí? Le doy OK y listo, ya está. Con la herramienta de movimiento puedo mover mi texto donde yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo no le hubiera puesto esta capa de degradado con transparencia, tal vez sería muy difícil que esto se lea. Si le doy esa capa, es más legible, ¿sí? ¿Cómo he ocultado? En este panel de capas, justamente en cada capa que tengo un ojito. Ese ojito hace que se oculte para ver cómo se está visualizando si no tuviera esa capa. ¿Sí? Esta de fondo ahorita no nos afecta. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿No hay dudas? Bien. ¿Qué otro tipo de cosas puedo ir trabajando en Photoshop que me pueden servir para ir creando mis diseños? Por ejemplo, digamos que yo tengo mi logo, como les había mostrado en la anterior clase. Vamos a buscar, a ver, logo.
en PNG. Hagamos de cuenta que este es el logo de mi empresa, el de WhatsApp, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, agarrar esta imagen y jalarla directamente al Photoshop. Si se fijan, no estaba en total transparencia. ¿Cómo puedo mover las capas para que vayan de arriba abajo? Simplemente con la manito me pongo sobre la capa, clic sostenido y puedo subir y bajar con el mouse. Para hacer zoom, aquí puedo cambiar y poner 100%, o con la letra Z o con la lupita puedo acercarme y si quiero alejarme aprieto Alt y le doy clic. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que el loguito quede sin ese fondo. Puedo agarrar este pincel de selección rápida, ¿sí? Y puedo ir pasando sobre la imagen. Perdón, no me va a agarrar porque no estoy en la capa, ahora sí. Puedo ir pasando sobre la imagen. Si se fijan, se ha hecho una selección, se llama eso. Esa misma selección, si yo ahorita con la barrita de borrar le doy clic, se va a borrar lo que he seleccionado. Le doy control Z y con control shift I, perdón, control alt shift, ay no, perdón, control shift I, ¿qué ha pasado? Estoy mal yo, chicos, ¿qué ha pasado? No me quiere jalar mi selección, no la quiere revertir, ¿qué ha pasado? Qué barbaridad, chicos. No sé qué ha pasado. Ahora sí. Entonces era con... Sí, pues es con Control Alt Shift I. No, ¿qué ha pasado? A ver. Primera vez que me pasa, chicos, que no puedo cambiar la selección. ¿Por qué? Invertir. A ver. ¿Ves? Comando Shift I, pero no sé por qué no me está cambiando. Ah, no, sí estaba cambiando, solo que no me salía el... Ya. Como les decía, con Control Shift I ustedes pueden cambiar la selección de adentro hacia afuera. Entonces con la barrita de borrar ya pueden eliminar ese fondo que estaba ahí. Fíjense que me ha quedado todo pixelado, ¿sí? Todo ese borde feo. ¿Qué puedo hacer para perfeccionar? Puedo darle clic sostenido a esta herramienta elíptica y puedo dibujar ese círculo. Y de la misma forma, con Control Shift I, puedo eliminar eso que queda externo. Entonces, si yo me alejo de la imagen, ya tengo mi loguito trabajado, ¿sí? En total transparencia. Ahí está. Las diferentes capas. Hasta aquí, chicos. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, algo que quieran saber. Para borrar el fondo del logo, ¿solamente seleccionó la imagen o apretó algún comando de la barra de la izquierda? Explico de nuevo. Aquí yo tengo la imagen. Vamos a irnos con una nueva imagen para borrar fondo. A ver si esta está con transparencia. Ya. Entonces aquí yo tengo la imagen, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero borrar ese fondo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar esta barra de
selección rápida y puedo pasar ya sea por los cuadraditos con clic sostenido para que vaya agarrando todos esos cuadraditos y con el botoncito para borrar, con el delete o del delete, lo borro sin problema. Para salir de esa selección, aprieto control D. Eso significa deseleccionar. Y de la misma forma hago eso al otro lado. Voy seleccionando y lo elimino. Pero como se fijan, cuando a veces tenemos muchos cuadraditos y demás, no borra tan bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo con toda esa paciencia que les acabo de decir o puedo seleccionar la masa de color más grande, digámoslo así, ¿sí? Que en este caso es el círculo. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de este icono que tengo más de un elemento? Puedo agarrar y con Shift darle clic y automáticamente me selecciona todos los elementos que he ido dándole clic. Ahora sí, como les decía, en el caso de que quieran invertir la selección para borrar lo contrario, Control Shift I y ya lo pueden eliminar. Con Control D deselecciono y puedo darle clic, por ejemplo, a este circulito pequeño y ya está. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, este icono en mi foto se va a perder porque es negro. Puedo venir aquí a la capa, a la ventanita esa pequeñita y con control clic la vuelvo a seleccionar porque ya no tiene nada más que hacer, ¿no ven? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Puedo irme al pincel. Me fijo que el color, en este caso blanco, esté por encima. Entonces le doy clic aquí para que se cambie. Tengo el pincel marcado. Aquí puedo definir el tamaño de mi pincel. Y puedo ir pintando el icono para que quede blanquito. Con control D lo selecciono y ya está mi icono pintadito. Y esto ya lo puedo llevar por aquí, por ahí. Listo. ¿Se entiende, chicos? Clarísimo. Súper. ¿Qué otra cosa me sirve en el caso de Photoshop, por ejemplo? Lo que les voy a dar es un tip que no es de los mejores, porque no es lo ideal, pero que muchos hacemos. En lo personal procuro no hacerlo a menos que el cliente me lo pida. Por ejemplo, si yo quisiera manzanas, pero resulta que las busco en un tamaño grande y la foto que quiero, a ver, por ahorita no sale ninguna con sello. Creo que hay muchas de uso libre. A ver. Creo que esta. Y la foto que quiero justo tiene sellos de agua, ¿no? Entonces por ahí obviamente no la voy a poder usar. ¿Qué puedo hacer? Obviamente comprarla
para nosotros es costoso, porque en Latinoamérica tenemos que pagar 5, 10, $20 por una foto y se nos hace muy caro. Si viviéramos en otro país sería más barato. Pero como nosotros vivimos en bolivianos, no en dólares, y se nos hace costoso, muchas personas lo que hacen es jalan la imagen y la van limpiando. Entonces les voy a mostrar cómo pueden ir limpiando sus imágenes. Esos sellitos que están ahí, ¿ven? Para que no se las use con ese sello de agua. Para ello existe una herramienta que era la que les decía. Bueno, son dos que se usan bastante. El parche, que si le dan clic aquí, sostenido, se abre. Y el tampón de clonación. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic sostenido, se me va a crear una selección automática, ¿sí? Con la forma que yo le dé. Si yo muevo un poquito, se va borrando, ¿ven? Y así de a poquito puedo ir limpiando esa imagen. Con mucho cuidadito, obviamente. Como les decía, toma tiempo, es para paciencia porque son varios sellitos y demás, pero es una forma en la que yo puedo llegar a utilizar imágenes que tienen sellos. Casi que piratear les diría, por eso no se lo recomiendo al 100%, pero a veces necesitamos imágenes que no las encontramos gratuitas y para nosotros pagarlas es sumamente caro. Entonces, es una opción como parte de nuestra realidad. Y como les decía, simplemente lo que vamos haciendo es dibujando con cuidadito y buscando partecitas las más cercanas para que se vaya clonando. Esta es una forma con el parche y la otra forma con el tamponcito. Como se fijan, es un círculo muy similar al pincel. Lo que hacemos es que nos vamos a una parte en específica de donde queremos copiar. Le damos Alt y vamos al lugar donde queremos borrar. Y ahí se va borrando. Vamos con clic sostenido pasando sobre esa parte que queremos borrar y se va borrando. A lo mejor esas gotitas no quedaban muy bien, entonces puedo volver a pasar con lugares más cercanos. Y puedo ir pasando de a poquito. ¿Qué otra herramienta me sirve, por ejemplo? Aquí tenemos una que estas herramientas nos ayudan a aclarar o a oscurecer nuestras imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, estaba muy clarito de repente y si yo le voy pasando justamente esta de exposición o subexposición, la voy oscureciendo, ¿sí? Subexponer. Puedo ir oscureciendo, solamente se oscurece. Y si le paso la de sobreexponer, se va aclarando. Obviamente si le doy mucho se va a aclarar hasta muy blanco, ¿no? Pero esa es la forma en la que yo puedo ir limpiando, por ejemplo, mis imágenes. ¿Con estas herramientas tienen alguna duda, chicos? Bien. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar? Que a lo mejor nosotros tenemos una imagen que no encaja al 100% en nuestra mesa de trabajo, pero la necesitamos que encaje, ¿sí?
y no la podemos agrandar. Con control T se abre la opción para agrandar o achicar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros podemos hacer que esta parte de aquí de la mesa se agrande hasta que alcance la imagen o esta parte de aquí? Con esta herramienta de rectángulo, de marco de rectángulo, lo que podemos hacer es seleccionar una parte de nuestra mesa, la más cercana al borde, y con nuestra herramienta de movimiento y Alt podemos, perdón chicos, no me había dado cuenta. Aquí tenemos una imagen que tiene una hojita. Antes de trabajarla la imagen, con nuestra gomita nos va a salir un signo de alto. Le vamos a dar clic y nos va a decir si queremos rasterizar nuestro objeto inteligente. Le vamos a dar OK. Y ahora sí es una imagen, una capa más. Entonces ahora sí podemos trabajar sobre esa imagen. Como les decía, marcamos una parte. Con la herramienta de movimiento copiamos haciendo clic en Alt y deseleccionamos. Y si se fijan, ya se ha copiado una parte. Quiero hacer una vez más. Vuelvo a hacer la selección. Otra vez me voy a mi herramienta de movimiento y con Alt vuelvo a copiar. Si se fijan, aquí hay unas rayitas que han quedado como marcadas. Con la herramienta de tampón, yo puedo venir a esta parte, le doy Alt y voy limpiando esas rayitas. Listo. Entonces ahí va quedando mi imagen mucho más completa. De la misma forma en esta parte puedo hacer lo mismo. En este caso, por ejemplo, no me conviene tomar esa parte amarilla. Tendría que tomar solo la parte verde, que la parte amarilla va a quedar sobre la parte verde. Entonces, vengo aquí, más o menos, y ahí voy clonando de a poquito, de a poquito. Y de la misma forma puedo ir limpiando la imagen, ¿sí? Aquí el tamaño lo puedo hacer más chiquito, puedo venir aquí y hacerlo más pequeñito para que no me manche mucho la imagen. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, se entiende bien. Perfecto. El otro día, Joelito preguntaba cómo podía hacer que un degradado, una imagen vaya hacia un degradado. Yo le decía en Photoshop lo podemos hacer, en Canva no podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, digamos que yo quisiera que esta imagen vaya en degradado porque pues no me conviene que vaya así todo borroso. Lo que hago es crear una máscara. Aquí está ese botoncito de máscara. Entonces tengo la imagen aquí, le doy agregar una máscara y se va a crear esto de aquí. Me vengo a la herramienta de degradado y de la misma forma puedo ir dándole ese degradado de transparencia.
Y es así como la imagen de color se va volviendo transparente, ¿sí? Puedo bajarle incluso un poquito la opacidad. Perdón. Aquí le puedo bajar un poquito la opacidad, cosa de que mi transparencia no sea tan fuerte. Y es así como puedo darle ese degradado. Entonces, digamos que esta imagen yo la quiero utilizar en Canva, con ese degradado, con esa máscara. ¿Cómo la puedo guardar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a venir a Archivo, Guardar como. Y aquí, si quiero seguir editando y trabajando, lo dejo en Photoshop. Si ya tengo terminada mi imagen y ya la quiero subir a Canva para terminarla, o a lo mejor ya la tengo con logo, con texto, con todo, vengo a PNG. Me fijo dónde se va a guardar y le doy guardar. Me va a decir tamaño grande, le pongo que sí, lo dejo como está, ok. Y una vez que ya deja de estar aquí guardando, puedo fijarme en mi escritorio, ya está guardada. Entonces esa misma a lo mejor puedo agarrar y subirla a Canva para utilizarla en alguna plantilla o en algo que yo ya tenía hecho. Ahí está cargando, perdón chicos. Y se ha puesto lentísimo. Ya. Y esta misma imagen yo la puedo utilizar, como les decía, en mi plantilla o en algo que yo quiera de Canva, con ese degradado, ¿sí? Bueno, no lo he hecho al 100% bien, pero es una forma en la que puedo ir trabajando. Y a lo mejor puedo ponerle ahí la plantilla que tenía y ahí ya voy creando mi diseño. Listo. No sé por qué cuando le doy clic fuera se pierde. Ahí está. Entonces igual aquí de la misma forma, si quiero puedo utilizar algún título, algún texto. Como les decía, la manzana saludable, no sé, proponer. Y ahí mi texto yo lo puedo cambiar igual. Listo. Esa es la forma en la que yo puedo ir combinando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa más les puedo ir explicando? A ver. Bueno, en el caso de que quisiera, por ejemplo, hacer mi plantilla aquí, ¿qué puedo hacer? Vengo a una herramienta, por ejemplo, puede ser la de rectángulo, y lo que hago es dibujar. Le doy clic ahí, yo puedo modificar igual. Como ustedes pueden ver, sale una ventana de propiedades, entonces puedo modificar el alto, el ancho sin problema, en el caso que quisiera, o con control T también puedo modificar. Si aprieto Shift me va a cambiar solo de un lado. Puedo cambiar el color. En este caso, de la misma forma que la imagen que les había dicho hace rato, habría que rasterizar la capa. Entonces, con la herramienta de gomita, vengo aquí, le digo que sí. Y ahí yo ya puedo darle clic con control sobre la ventanita y puedo cambiarle el color. Entonces, puedo venir al pincel. Elijo el pincel. Aquí puedo cambiar el tipo de color que quiero. Digamos que quiero rojo. Y bueno, aquí mi pincel está pequeñito, entonces puedo ir agrandándolo un poquito.
y voy pintando mi recuadro en rojo. Para crear como una cierta línea gráfica que me va a ayudar a poner mis textos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo poner el texto que quiera, no sé, se me ocurre llámanos. Como les decía, para el texto aquí arriba se cambia el color. Y ahí está. Listo. Con la herramienta de movimiento es con la que siempre voy a mover mis capas. Y esa es la forma en la que puedo ir creando mis diseños en Photoshop. Como les decía, en el caso de que quieran seguir editando, se van a archivo, guardar como, se fijan el nombre, se fijan el lugar y que sea Photoshop. Le dan guardar, le dan OK y su archivo siempre va a terminar cuando esté guardado en Photoshop como .psd, siempre. Eso nos está diciendo justamente que podemos seguir editando. Entonces, al abrir van a abrirse estas capas. En el caso de que ya no quieran utilizar alguna capa, como les decía, la pueden borrar desde el basurerito o pueden encender y apagar el ojito. Eso es para ver cómo se vería en el caso de que quisiéramos o a lo mejor no. Si quisiéramos otro tipo de texto, si quisiéramos ocultar estos botones. Por ejemplo, si digamos yo le he puesto este efecto de degradado y ya no lo quisiera, con clic en esa ventanita puedo clic sostenido y llevarla al basurerito. Le doy a aplicar si quiero que se aplique o le doy borrar si quiero que se borre. Y listo. Puedo cambiar la posición de mi capa para que así esté por encima mi diseñito y el degradado esté por debajo, así no incomoda a esa parte que la había trabajado. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Para hacer como esa plantilla curveada que ustedes suben en Canva, en PNG, ¿cómo más o menos se la haría? A ver. Igual en una... En este caso sí es una dibujada a mano, digámoslo así. Lo que se hace es de la misma forma. Creo una nueva capa y en este caso yo sí la he dibujado con esta herramienta de la plumilla. La plumilla nos ayuda justamente a realizar cierto tipo de diseños que los vamos dibujando a mano, que no los podemos dibujar con las herramientas que tenemos. Entonces lo que voy haciendo es darle clic en cada puntito y cada puntito me va dando un lugar hasta donde va a estar. Como ustedes pueden ver, al hacer clic, si yo simplemente le hago clic sueltos, usualmente son rectos. Entonces, si yo quiero que sean curveados, tengo que apretar, hacerle clic y jalar. Y ahí es donde se curvea. Le hago clic y jalo. Listen, Clic, sí. Listen, y el trabajo con Photoshop saldría de mejor manera si se utilizaría una tableta graficadora. La verdad es que nunca he trabajado con una tableta graficadora. Pero yo creo que sí, siempre y cuando tengas un Photoshop tal cual como el de la compu al 100%, no tendría por qué afectarte el trabajo en sí. Ya, listen. Entonces, como les decía, si le damos clic solamente, se van a crear formas rectas. Pero si le damos clic
y sostenemos ese clic y jalamos con el mouse, ahí se dan las formas curveadas. Ahora, ¿cómo puedo acomodar esas curvitas? Aquí tengo la flechita blanca. Esa flechita blanca, si yo le doy clic a cada puntito, lo puedo ir acomodando. Y por ejemplo, las curveaditas tienen unos bracitos, que esos bracitos los puedo hacer más grandes o más chiquitos. ¿Ven? Entonces yo puedo ir manipulando. Ahora, ¿qué es lo que hago una vez que he creado? Digamos que este es el diseño que quiero, el diseño final. ¿Qué es lo que hago una vez que ya he creado esa partecita? Le doy Control Enter y se va a volver una selección. Como estoy en una capa vacía, puedo venir otra vez al pincel y comenzar a pintar. Entonces, una vez que yo termino de pintar, con Control D deselecciono y ya tengo mi formita hecha. ¿Sí? Esto yo lo puedo achicar con Control T o agrandar. Lo puedo mover con mi herramienta de movimiento para acomodarla donde yo quiera. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quisiera duplicar esta capa para que sean dos y una que vaya por encima de la otra, puedo agarrar y con Control J, siempre y cuando esté sobre la capa, Control J, me va a crear una copia. Entonces, por ejemplo, puedo ir subiendo esa capa, le doy clic, Control clic para seleccionarla y puedo cambiar el color. Quiero que sea azul, por ejemplo. Y con el pincel puedo ir pintándola. ¿Sí? Una vez que le he pintado, puedo llevarla por debajo y ya tengo doble línea, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la forma en la que puedo ir duplicando mis capas también. Y para guardar es el mismo procedimiento, o sea que solo se guarda esta partecita que creo ahorita. Claro, una vez que yo ya he modificado de la misma forma. Si yo ya tenía guardado antes mi archivo y lo he modificado y quiero guardar esa nueva versión, simplemente me voy a archivo, guardar. Listo. Si quiero guardar en una nueva versión, archivo, guardar como, y aquí yo puedo cambiar el nombre, ¿no? Y le doy guardar. Ok. Y una vez que ya tenga el final, entonces ahí sí puedo guardar como. Aquí busco que sea PNG y guardar. Ok, listo. Entonces aquí yo tengo mis archivos editables, que son siempre PSD, y tengo mis finales que van a ser PNG. Por ejemplo, si yo no quisiera una de estas formas y quisiera algo mucho más sencillo como una elipse, de la misma forma, creo una nueva capa vacía y voy a dibujar mi círculo. Para que ese círculo salga perfecto, con Alt y Shift voy a hacer desde el medio hacia afuera para que vaya creciendo. Entonces, de la misma forma, yo puedo ir pintando ese círculo, ¿sí? Y Control D. Entonces, este círculo yo ya lo puedo ir acomodando para que quede en la forma que yo quisiera.
Quiero duplicar la capa, me fijo que estoy en la capa correcta, control J. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo puedo ir subiendo, el que está por encima. Lo puedo pintar y lo puedo llevar abajo y me va a quedar azul y negro, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, Joelito, ahora les explico. Digamos que, por ejemplo, yo no quiero nada más que la plantilla vacía, ¿no? Creo que esa era tu pregunta, Van. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a ocultar todas las otras capas, toditas, fotos, todo, lo que no quiero que salga, todo lo voy a ocultar y me va a quedar en esos cuadritos entre blanco y gris, que sería la transparencia. Y vengo a archivo, guardar como PNG y guardar. Bueno, ahorita lo vamos a reemplazar, no hay problemas. Le doy OK y si se fijan, me queda transparente. Entonces, una vez que yo suba a Canva, me va a salir como esta que yo les había mostrado, que era esta plantilla en transparencia, exactamente igual. Vamos a subir para que ustedes vean. Y una vez que la jalo, está transparente. Listo. No sé por qué cada que le doy clic desaparece. Ahí está. ¿Ve? Esa es la forma en la que yo también puedo crear mis plantillas en Photoshop y luego utilizarlas en Canva. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna otra consulta? Bueno, como les decía, aquí en historia tenemos cada uno de los pasos que hemos ido haciendo, cada uno. En historia usualmente registra hasta 25 pasos, no registra todo, más o menos son 25 pasos. Entonces yo aquí puedo ver todo el historial de esos pasos. Si yo quisiera volver al principio, simplemente le doy clic aquí y vuelve desde cero. Pero, como les decía, registra hasta 25 y los más antiguitos se van borrando. Entonces, si se fijan, si yo vuelvo a estos, es justamente al momento en que estaba dibujando con la plumilla. Y puedo ir retomando cada uno de los pasos hasta el último, que es donde nos hemos quedado y hemos guardado. Creería yo que esos son los puntos principales. Ahora, por ejemplo, ¿qué otro punto más podemos tomar en cuenta? Como Photoshop es una herramienta editora de imágenes, obviamente, bueno, no estas usualmente están bien trabajadas, no las vamos a usar. Pero como les decía, perdón, digamos que yo quiero una imagen de Google, que tengo miedo que a lo mejor esté con derechos, entonces tengo que trabajarla, tengo que ver la forma que no se vea exactamente igual a la que he utilizado. Vamos a buscar una en tamaño grande. Entonces, lógicamente la voy a tener que editar de alguna forma. ¿Qué es lo que puedo hacer? La jalo hasta Photoshop. Vuelvo a abrir mis capas. Voy a eliminar todas estas. No las necesito por ahora. Y voy a ver la forma en la que se vea un poquito diferente o lo más diferente posible. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy control T y le doy clic derecho,
me salen unas opciones como escalar, rotar, distorsionar, perspectiva, etcétera, rotar en 180 grados. Pero también me sale voltear horizontal. Entonces yo ya puedo darle la vuelta a la imagen, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Cuando me vengo a imagen, tengo algunos ajustes. Entre esos puedo utilizar el brillo y el contraste, la exposición, la saturación y el color, balance de color, filtros de foto. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo color y saturación o hue saturation, puedo colorear mi manzana, darle otro color. Y esa manzana ya puede dejar de ser la misma que era antes, por ejemplo, ¿sí? Digamos que yo quiero que sí cambie el color verde, pero no quiero que cambie el palito de la manzana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionar esa manzanita con mi pincel de selección rápida. Vamos a agrandarlo, está muy pequeñito. ¿Qué pasa? Ay, perdón. Con mi pincel de selección rápida, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo ir seleccionando la manzanita, ¿sí? Con mucho cuidado, porque fíjense que aquí ya me jala hasta el borde. Entonces con calmita tengo que ir seleccionando para que no me jale el todo. Y ustedes pueden ver que aquí me selecciona parte del palito. Entonces, ¿cómo puedo deseleccionar el palito? Le bajo el tamaño y como les decía hace rato, con Alt voy deseleccionando. Y selecciono las partecitas que quiero. Listo. Entonces ahorita yo ya tengo seleccionada la manzanita. Con Control J voy a crear una nueva capa con esa manzanita. Y a esa nueva yo sí le puedo dar ese cambio de color. Entonces ahora sí puedo colorear en verde, más o menos que vaya por aquí. Y ya tengo mi manzana diferente, ¿sí? Obviamente, chicos, este tipo de detalles hay que trabajarlos, no es que hay que dejarlos así sueltos. Hay que trabajarlos para que quede lo mejor posible nuestro diseño, ¿no? Entonces, digamos aquí, por ejemplo, me ha quedado como muy suelto. ¿Qué puedo hacer con esos detalles? Puedo utilizar mi tampón de clonación sobre la capa verde, le doy clic con Alt y puedo ir pasando sobre ciertos lugarcitos que me han faltado, por ejemplo, ¿no? Para ir dándole más detalle y que no quede tan suelta. Ahí ya le voy dando esos detalles, ¿sí? Para profundizar, obviamente, la calidad del diseño y todo, por ejemplo, tendría que venir aquí, ponerle un filtro de desenfoque para que no se vea tan pixelada esa partecita de la manzanita. Puedo jugar con la opacidad de esa imagen y ahí puedo ir mejorando ciertos detalles, ¿sí? Hay muchos aspectos para montajes que realmente nos tomarían muchas clases explicarles, pero creo que los principales, los más básicos, se los he ido explicando ahora, con los que ustedes podrían llegar a batirse para poder combinar con Canva y trabajar en ciertos aspectos. Considero, chicos, que realmente si a ustedes les gusta este tema de diseño en algún momento
entren a clases de diseño porque les va a servir mucho. Por lo menos para hacer sus propios diseños, ¿no? Como les decía, realmente si quisiera darles a profundidad todo lo que es diseño nos tomaría meses. Y obviamente resumirlo en una clase no nos daría porque tendría que explicarles cada una de las herramientas, aunque se las he explicado a grandes rasgos. Espero hayan comprendido. La siguiente clase vamos a hacer una clase más, como les decía, práctica, en la cual ustedes puedan trabajar parte en Photoshop y parte en Canva para que puedan avanzar algunas de sus piezas y así a partir del lunes nos vamos otra vez a lo que viene a ser Facebook y vamos a comenzar justamente a programar, a saber cómo vamos a crear nuestros captions, qué copies vamos a ir definiendo en nuestras piezas, todo eso que ya nos compete como en el tema de lo que estamos aprendiendo el manejo de comunidades, ¿no? Entonces me gustaría saber si hasta aquí les ha quedado claro, si tienen alguna duda o si quieren a lo mejor practicar un poquito en sus casas y el viernes voy resolviéndoles algunas dudas también. No sé, chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Vamos bien? ¿Han podido estar practicando algo de lo que les he ido explicando mientras les explicaba, chicos? Gracias, Lisan. Súper, gracias, Alex. Déjenme saber si tienen alguna duda, chicos, porfa. Es importante para que los pueda ir apoyando o, bueno, igual el viernes vamos a revisar una vez más las dudas que tengan, porque a lo mejor practicando justamente les salgan algunas consultas, ¿no? Algunas dudas. Y eso les va a servir que lo vayamos resolviendo en la misma clase para apoyo a todos los compañeros, ¿no? Gracias, Joelito. Bien, chicos. Bueno, ¿qué otra cosa más les podría decir? Igual, por ejemplo, en el caso de que yo tuviera mi plantilla ya trabajada en PNG, de la misma forma puedo jalar sobre mi Photoshop nuevo y simplemente le doy Enter y ahí va a estar, ¿sí? Esa es la ventaja de trabajar en Photoshop, como les decía, el generar esta transparencia nos sirve muchísimo porque podemos fácilmente utilizar esa plantilla, reutilizarla varias veces. Y de hecho es algo positivo porque eso nos sirve a la hora justamente de trabajar en redes sociales para el recordatorio de la marca. Sí se puede justamente ir trabajando con esa opción de una misma plantilla constantemente, ¿no? ¿Por qué les recomiendo esta parte? Porque justamente cuando nosotros tenemos como parte de un objetivo el recordatorio o el posicionamiento de nuestra marca, la mejor forma es ser reiterativos. Entonces, estoy entrando a Facebook para explicarles un poquito eso, en el sentido de que, por ejemplo, el ir utilizando una misma plantilla bajo diferentes tipos de contenidos nos va a ayudar a que la gente nos vaya ubicando de una manera más fácil, ¿sí? Utilizar una misma tipografía, utilizar una misma plantilla, eso nos va a servir justamente para que la gente nos vaya, como les decía, ubicando, recordándonos, conociéndonos. Eso es súper importante, porque si realmente nosotros vamos a utilizar muchas plantillas diferentes o sin plantilla o lo que sea que se nos ocurra, es muy posible, chicos,
que no nos quede bien, que la gente no se acuerde de nosotros. Y eso sucede mucho cuando nosotros no sabemos trabajar bien la comunicación en nuestras redes sociales. Sucede muchísimo que uno utiliza cualquier cosa y va subiendo lo que sea y va compartiendo lo que sea. Entonces, esa no es la idea. La idea es que tengamos un orden, que por más que nuestro contenido varíe, el lenguaje visual sea el mismo a la hora de utilizar una misma tipografía y una misma plantilla base, al menos hasta que estemos posicionados en la marca, hasta que la gente ya nos conozca. Una vez que ya nos conoce, sí podemos variar, sí podemos hacer cualquier cosa que querramos, no hay problema. Pero eso es siempre y cuando una vez la gente nos conozca. Mientras estemos comenzando a hacernos conocer, es súper importante que tengamos, como les decía, una misma línea visual para que así la gente nos vaya recordando. Esto que les estoy explicando en publicidad se llama pregnancia. Generar pregnancia es generar recordatorio. Entonces, por eso es importante utilizar una misma plantilla, un mismo estilo. En la medida que podamos, lógicamente, ¿no? Si bien hay algunas cositas que a lo mejor podríamos variar, pero como les decía, en la mayoría de los casos lo mejor es utilizar una misma plantilla o variar entre una y dos plantillas para que no sea lo mismo todo el tiempo. Se puede, pero es importante que vayamos teniendo en cuenta que lo mejor es utilizar una misma plantilla, una misma línea para ir posicionándonos. ¿Listo, chicos? Bien.